Y dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y la palabra piedad proviene del griego eirene, que significa modo de vida espiritual. Dios fue manifestado en carne, es decir, Dios se hace hombre, justificado en el Espíritu Santo, por supuesto, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, es decir, al no judío, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué manifestación tan increíblemente hermosa de lo que es el plan de Dios, solo en un versículo, donde nos dice desde el principio al fin que la manifestación de todo el plan de Dios está allí. Dios se hace hombre en la persona única del universo, en el monogenes, en el nacido en forma única, Cristo, para que pueda morir en la cruz como nuestro sustituto, para pagar el precio por cada uno de nosotros que no podíamos pagar, observado de ángeles, por los ángeles, como testigos de el increíble fenómeno espiritual que estaba sucediendo al momento de la crucifixión, para que nosotros podamos tener la maravillosa e infinita oportunidad de confiar en su plan, tener acceso a la salvación y poder estar aquí sentados en la mesa del banquete, que es disfrutar del estudio de la palabra de Dios en el Palacio Real. Qué maravilloso e increíble privilegio. Y en la medida que comenzamos a ser conscientes de lo que significa todo el fenómeno espiritual, podemos entonces disfrutar de la herencia que significa ser hijo de Dios. Y la herencia puede cobrarse una parte de ella aquí en la tierra. Entonces cuando dice, por ejemplo, un apartado pequeño sobre ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni borrachos, ni todo ese tipo de cosas no podrán heredar, el secreto de ese versículo es heredar el reino de Dios. No se está refiriendo a que no serán salvos, porque si no, entonces todo el mundo está perdido, ¿no? Se está refiriendo a heredar. Para heredar hay que ser hijo, y heredar significa cobrar la herencia. Entonces, no se recibirán las bendiciones si estás fuera de comunión, si te encuentras fuera de comunión, si practicas alguno de esos pecados, que definitivamente de una u otra forma todos pecamos de alguna de esas maneras que mencionan ahí, en ese versículo. Entonces, el secreto de todo está en poder descansar en la obra de Cristo en la cruz para estar blancos como la nieve, para poder sentarnos a disfrutar del banquete, para poder disfrutar de lo que es el modo de vida espiritual, es decir, el modo de vida de piedad, y poder estar entonces disfrutando de lo que es este increíble fenómeno espiritual que significa ser hijos de Dios y poder disfrutar de este banquete exquisito que significa estudiar su palabra y poder vivir en esta tierra con todas las increíbles adversidades que se nos pueden presentar, que son cientos de miles. Todos los días tenemos oportunidades para aplicar su palabra y para poder concentrarnos en el fenómeno espiritual, en este increíble conflicto angélico, y nosotros ser partícipes de ello, disfrutando de el entorno y todas las adversidades para poder crecer hasta la máxima cima. Entonces, en función de eso, si tenemos nuestro pecado en la intimidad de nuestra alma, no hace falta hacerlo público ni confesárselo a ningún otro ser humano. Está en la intimidad de nuestra alma. No necesitamos representantes, porque ya tenemos al Espíritu Santo que nos representa. Tenemos a Cristo que nos representa ante Dios Padre. Y entonces, en la intimidad de nuestra alma, reconocemos el pecado que hayamos cometido, y si no lo sabemos, le decimos al Padre, tú sabes cuál es. Tú debes saber cuál es. Entonces, lo reconocemos ante Él y hacemos mención. Bueno, no hace falta que lo mencionemos porque ya Dios lo sabe, pero estamos haciendo referencia a ese increíble juicio que hubo en la cruz, cuando Cristo recibe todos los pecados del género humano. Y nos apropiamos entonces de ese sacrificio y reconocemos nuestro pecado, y inmediatamente el perdón de esos pecados es concedido. Entonces, unos breves instantes para iniciar esta clase de hoy.
Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder presentarnos ante la mesa del banquete a disfrutar de tu increíble palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin que podamos utilizarlo en nuestro diario vivir y alcanzar la meta para la cual fuimos llamados. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, aunque esta parte la leí el día de ayer, sí sería bueno retomarla porque habla sobre la clasificación de los ángeles. Entonces, una breve mención a lo que estuvimos viendo ayer y continuar con la clase, con las demás clasificaciones. Estaremos hablando entonces de la clasificación de los ángeles y según lo que nos dice Louis Sperry Chafer, gran teólogo del siglo pasado, que fundó una escuela de teología increíble, por la que pasó gente de mucho reconocimiento luego a nivel mundial. De hecho, allí estuvo estudiando el coronel Robert B. Finn, de quien luego con quien luego estudia mi pastor don Armando García y quien, bueno, luego me transmite esta información, no solo a mí, por supuesto, a muchísima gente a lo largo de sus, no sé exactamente cuántos, 30 años. Hace luego traducciones al castellano y las anotaciones que aún hoy en día sigue enseñando. Y bueno, yo tengo el privilegio de poder explicarles a ustedes lo que yo he aprendido. Como les he dicho otras veces, no existe privilegio, no existe nada especial en el comunicador. Simplemente es quien abre la boca y quien ha recorrido el camino anteriormente para poder transmitir lo que ya ha aprendido. Entonces, más bien es un privilegio, es un honor tener la oportunidad, perdón, de ser la boca que transmite la información. Entonces, bueno, continuando con el tema aquí, nos dicen los gobernantes, que es una clasificación de los ángeles, ¿no? La revelación identifica ciertos grupos y también personajes individuales importantes entre los ángeles. Ya hemos mencionado unas 5 representaciones de supremacía entre estos seres, a saber tronos, dominios, principados y potestades. Puesto que la Biblia nunca se entrega a la tautología, o sea, a la repetición vana, se puede creer que hay un significado específico inherente en cada una de estas designaciones, y tal significado se relaciona al que corresponde a las realidades terrenales que también llevan estos títulos. La verdad revelada tocante a los ángeles no es suficientemente completa para hacer una analogía plena todavía. El término tronos se refiere a que se sientan en ellos los dominios a los que reinan, los principados a los que gobiernan, las potestades a quienes ejercen la supremacía y las autoridades se refiere a los que tienen la responsabilidad imperial. Y aunque parezca que haya semejanza entre estas denominaciones, se puede asumir que por su medio se hace referencia a una dignidad incomprensible y a varios grados de importancia. Las esferas celestiales del gobierno exceden a los imperios humanos, así como el universo es más grande que la Tierra. O sea, el nivel celestial, angelical, es superior a todo lo que es el dominio humano. Bien, como en 1.2, los ángeles escogidos. Se hace referencia en 1 Timoteo 5:21 a los ángeles escogidos. Y eso nos abre un poco de investigación muy interesante en lo relacionado a la extensión de la doctrina de la elección tocante a los ángeles por parte de su creador. Se considera que los ángeles fueron creados con un propósito y en su reino, como en el del hombre, los designios del creador serán llevados a cabo perfectamente. La caída de ciertos ángeles, que prevista por Dios, tanto como lo fue la caída del hombre en el Edén, a la vez se implica que los ángeles han pasado su periodo de prueba. Entonces, Dios tenía previsto que los ángeles iban a caer, obviamente conociendo desde la eternidad pasada lo que va a suceder, ¿no? Bien, número 3 dice los querubines, los serafines y los seres vivientes. Hay, por cierto, muchas interpretaciones sobre esta triple clasificación de seres angélicos. El doctor Strong insiste en que ellos son figuras artificiales, simbólicas y temporales, que en sí mismas no tienen existencia personal. Trata de sostener esta idea mediante la acepción de que estas designaciones específicas no están unidas a los ángeles en ningún pasaje bíblico. Entonces, esta subdivisión, digámoslo así, como por ejemplo los querubines, el título querubín habla de su posición alta y santa, y su responsabilidad como tal se relaciona estrechamente con el trono de Dios como defensores de su santo carácter y presencia en la Biblia. Como ejemplo, la Biblia anotada de Dr. Scofield tiene una anotación bajo Ezequiel 1.5 y dice lo siguiente:
Los seres vivientes son idénticos con los querubines. El tema es algo oscuro, pero tomando en cuenta la posición de los querubines en la puerta del Edén, en la cubierta del arca del pacto y en el Apocalipsis. De hecho, hay dos querubines en el arca del pacto mirando hacia la parte de abajo, o sea, la tapadera de oro del arca del pacto, que representaba la deidad de Cristo, y cuando eran bañados de sangre, los dos querubines, que uno representa justicia y otro rectitud, en lugar de ver los pecados del género humano que estaban dentro, representados en el arca, por tres niveles de pecado del pueblo de Israel, en lugar de ver los pecados, que es de hecho un tazón con maná, que fue la provisión divina que el pueblo de Israel rechazó, los 10 mandamientos que desobedecieron, y la vara de Aarón que reverdeció, que también rechazaron, ¿no? Que fue la disciplina divina que fue rechazada por el pueblo de Israel en el desierto. Entonces representaban justamente justicia y rectitud, y que recibían la sangre del cordero, y en lugar de ver los pecados del género humano, lo que estaban viendo era la tapadera de oro, que esa tapadera representaba justamente la deidad de Cristo. Entonces, y la humanidad era el cuerpo, digámoslo así, de madera de acacia, que estaba representando justamente la humanidad de Cristo. Entonces, esa representación es lo que sucede en la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, que representa justamente todo lo que es el pago de Él en la cruz. Entonces, a partir de allí, nosotros no necesitamos sacrificios humanos, de animales, ni necesitamos ningún otro tipo de manifestación humana para alcanzar la aprobación de Dios, sino que ya está todo puesto en la cruz, ya está todo hecho en la cruz. Entonces, estos querubines representaban justamente justicia y rectitud. Entonces, nos dice luego, en la cubierta del arca del pacto y en Apocalipsis 4, se concluye claramente que ellos se relacionan con la vindicación de la santidad de Dios contra el orgullo del hombre pecador, quien, a pesar de su pecado, podría alargar su mano para tomar el árbol de la vida. En Génesis 3, 22, 24. Los querubines que estaban sobre el arca del pacto habían sido hechos con una pieza con el propiciatorio, es decir, el propiciatorio de oro, y los querubines de oro también que estaban en una sola pieza. Y contemplaban allí la sangre derramada que hablaba tipológicamente de la perfecta preservación de la justicia divina por medio del sacrificio de Cristo. En Éxodo 25, 17 al 20, Romanos 3, 24 al 26, pueden ver las notas también. Los seres vivientes o querubines parecen ser seres reales del orden angélico. Entonces comparen Isaías 6.2, parecen ser seres reales del orden angélico. Los querubines o seres vivientes no son idénticos con los serafines. Los querubines parecen relacionarse con la santidad de Dios, que ha sido ofendida por el pecado. Los serafines con el problema de la impureza en el pueblo de Dios. Y bien, dice ahora entonces que los serafines, el título serafín habla de la adoración sin cesar, de su ministerio de purificación y de su humildad. Aparece una sola vez bajo esa designación en la Biblia, en Isaías 6, del 1 al 3, su triple atribución de la santidad de Dios, su santidad a Dios, según la registra Isaías, es repetida otra vez por Juan en Apocalipsis 4.8, cuando dice santo, 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 el nombre de Jehová. Por el apóstol lo llama seres vivientes, y eso nos ayuda mucho a establecer su identidad y agrupación. El doctor Scofield, en su nota en Isaías 6.1.3, dice lo siguiente: abrazadores. Esta palabra ocurre solamente aquí. Lo puede comparar con Ezequiel 1.5. En muchas maneras, los serafines se hallan en contraste con los querubines, aunque ambos expresan la santidad divina, lo cual exige que el pecador tenga acceso a la divinidad, a la divina presencia, solamente por medio de un sacrificio que en verdad indique la justicia de Dios. Y el único sacrificio es la muerte de Cristo en la cruz. Es decir, cada vez que nosotros citamos nuestro pecado, estamos haciendo recordatorio de ese sacrificio. No estamos haciendo sacrificio porque es imposible volver a sacrificar a Cristo. Pero sí estamos haciendo el recordatorio de que lo que sucedió, y allí todos los pecados fueron pagados. Entonces, continuamos acá. Los seres vivientes. Se refiere, esta frase es un título y representa a estos ángeles en su hora de manifestar la plenitud de la vida divina, la actividad incesante y permanente participación en la adoración de Dios.
Lo incierto tiene que caracterizar el entendimiento humano en lo relacionado con los ángeles, tocante a su majestad, su adoración de Dios y la gloria sobresaliente del objeto de su adoración. Entonces, esto está interesante aquí cuando el obispo Bull de 1634 a 1710 nos dice lo siguiente: cuando consideramos cuán gloriosos son los ángeles, pero al mismo tiempo son criaturas de Dios y sus siervos, como lo somos nosotros, y que ellos adoran ante el trono divino, esperando cumplir los santos mandamientos de Dios. Entonces más adelante nos dice con cuánta reverencia deberíamos conducirnos al dirigirnos a la majestad divina, ante quien esconden sus rostros los mismos serafines. Y si ellos se encubren los pies dándose cuenta de sus imperfecciones naturales al compararse con el Dios infinitamente glorioso, ¿cómo deberíamos nosotros, tan viles pecadores como somos, sonrojarnos y sentirnos avergonzados en su presencia, sin la presunción de confianza en nosotros mismos, sino descansar sobre la infinita misericordia divina y los méritos de nuestro Redentor y Abogado, Jesucristo? Entonces, y esta nota final que dice el obispo Bull, dice: y cuando nos sentimos tentados hacia la vanidad y el orgullo, o pensamos más altos de nosotros o de nuestro servicio de lo que deberíamos, entonces reflexionemos en la enorme distancia que existe entre nosotros y los santos ángeles, y cuán pobre, imperfecto y estropeado es nuestro servicio comparado con su santo y excelente ministerio, que los santos ángeles ejecutan para Dios y en nuestro favor. Sin embargo, cuando pensamos en el ministerio, propongámonos tomarlos como modelos y ejemplos que deberíamos seguir. Es decir, si los ángeles, que son criaturas muchísimo mejores en cuanto a su nivel de perfección que nosotros, entonces cuánto más nosotros deberíamos, y ellos le rinden tributo a Dios y se sienten de alguna forma más pequeños que Dios y reconocen su pequeñez ante Dios, cuánto más deberíamos hacerlo nosotros. Entonces, cuidado con sentirnos que tenemos la capacidad para compararnos con Dios. Por ejemplo, en el caso muchas veces he visto cuando eh, nos vemos por encima del hombro a un cristiano que comete un nivel de pecado distinto al nuestro. Porque suele suceder que vemos que alguien hace algún tipo de pecado que nosotros no haríamos, entonces lo criticamos. Digo lo criticamos porque de alguna u otra forma todos caemos en algún tipo de error como ese. Pero hay aquel que juzgue la vida de otro, creyendo que tiene el derecho de mirarlo por encima del hombro, porque entonces la disciplina que le corresponde a esa persona nos va a caer a nosotros. Y más si esa persona es un pastor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, continuamos acá. Nos dice los ángeles individuales. Lucero, hijo de la mañana, en Isaías 14:2, dice: este ser angélico, por cierto, es el más exaltado de los ángeles, tanto por la creación como por su posesión. Él ocupa un puesto en el texto bíblico después de las tres personas de la Trinidad. Es decir, es el ángel favorito de Dios. A causa de su pecado, el primero cometido en todo el universo, hasta donde la revelación bíblica descubre, llegó a ser el de Satanás y aparece en la palabra de Dios bajo 40 distintos títulos, por cuanto él es el tema de la siguiente sección que trata de la satanología. Como lo había mencionado, será las siguientes clases. Vamos a dejar a un lado por ahora nuestra investigación de la verdad tocante a este ángel poderoso. Sí, porque la idea es que, haciendo la introducción de lo que son los ángeles, las diferentes clasificaciones, es que luego vamos a entrar en el tema de satanología, o sea, el estudio de Satanás, para que podamos entender cuál es el enemigo, quién es el enemigo y por dónde nos ataca. Para que entendamos también y dejemos esos paradigmas y esos clichés cursis y ridículos que nos muestra Hollywood, de un Satanás con una cola pintado de rojo y unos cuernos, que muy probablemente, y esa es una de las grandísimas, de los grandísimos engaños de creer que es de esa forma, que es horroroso. Entonces no lo vemos y no entenderíamos cuando lo vemos bonito. Si Satanás se presentase ante nosotros, probablemente quedemos encantados y conversemos con él como un gran amigo, porque es el engañador y se disfraza de ángel de luz y se disfraza de amigo. Entonces, de hecho, cuando viene
en Apocalipsis se presenta como un ser encantador, un individuo encantador. Y es allí donde está el engaño. No es que huele a azufre y todo ese tipo de cosas. En cuanto a la maldad humana, eso lo hacemos nosotros mismos. Entonces hay gente culpando a Satanás de todo lo que hacen. No, ese fuiste tú quien cometió ese pecado. Deja de echarle la culpa a Satanás. Ese fuiste tú mismo que te provocó robarte ese dinero o pasarte la luz del semáforo. No es culpa de Satanás, es culpa tuya. Y tenemos que ser humildes para reconocer cuándo somos nosotros los que cometemos el pecado. Entonces, muy seguramente, si Satanás se nos presentase, entonces nos quedaríamos encantados. Recuerden que fue la religión, la gente creyendo que podían alcanzar la aprobación de Dios, quienes gritaron crucificarle, porque se sentían rectos y con la moral suficiente para ordenar el asesinato de el Cristo hecho, el Dios hecho hombre. Pero todo estaba perfectamente contemplado dentro del plan divino. O sea, nada se escapa del plan de Dios y era justamente así como tenía que suceder. Pero la actitud de la mayoría, la actitud de la masa, era justamente el de vamos a crucificarle. Decidieron y eligieron y prefirieron más que fuese crucificado Cristo y se violaron todas las leyes en ese juicio y eligieron liberar a Barrabás, al ladrón, en lugar de Cristo. Pero todo está perfectamente contemplado dentro del plan de Dios. Entonces Satanás es justamente eso, un engañador, y lo veremos más adelante. Bueno, vamos a hablar entonces de los ángeles como Miguel. En Daniel 12:1 nos dice, el significado de este nombre es muy llamativo, pues quiere decir, ¿quién es como Dios? ¿En qué sentido Él es como Dios no se revela? Pero lo de los 3 pasajes donde se hace mención directa de Él, se puede notar que tiene gran autoridad. Según Daniel 12:1, Él es quien está de parte del pueblo de Daniel, es decir, Israel, indudablemente en alguna forma de defensa. En Judas 9 se ve envuelto en una controversia con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero es notable que en tal situación, a pesar de su grandeza personal, él mismo no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás, sino que en dependencia de Dios reprende a Satanás con estas palabras, el Señor te reprenda. Es decir, no tiene autoridad ese ángel para reprender a Satanás, sino que es Dios quien se encarga del juicio de Satanás. En este texto se le da el título adicional de arcángel, y hay un solo arcángel. Otra vez vemos a Miguel en la predicción escrita en Apocalipsis 12:7-12. Allí se presenta como jefe de los ejércitos celestiales, que ganan una victoria en el cielo sobre Satanás y sus ángeles. Además hay que notar que en Tesalonicenses nos revela que la voz del arcángel será oída cuando Cristo venga a recibir a su iglesia. Entonces hablamos ahora de Gabriel. En Daniel 9:21 este nombre significa el poderoso y evidentemente él es todo lo que ese título implica. En la Biblia nunca es llamado un arcángel, pero muchas veces los hombres lo llaman así. En las Escrituras él aparece 4 veces y siempre como mensajero o revelador del propósito divino. Habló con Daniel tocante el fin de los siglos en Daniel 8:15-27. Asimismo trajo a Daniel esa predicción casi incomparable que se encarga en Daniel 9:20-27. El profeta había descubierto en los escritos de Jeremías 25:11-12 que el periodo de tiempo determinado que Israel debiera pasar en Babilonia era de 70 años y que ese tiempo había llegado a su fin. Entonces él se puso a orar por su pueblo. Esa oración, la misma que tenemos en el capítulo 9 del libro de Daniel, tiene que haber ocupado apenas unos pocos minutos. Pero durante esos mismos momentos Gabriel pasó con una rapidez increíble todo el trono de Dios hasta el lugar donde oraba el siervo de Dios en la tierra. Fue entonces cuando este ángel le mostró a Daniel el propósito de Jehová en lo relacionado al futuro de Israel. Fue el mismo Gabriel que llevó el mensaje a Zacarías acerca del nacimiento de Juan el Bautista, y él también vino a la Virgen María trayéndole el más grande mensaje jamás oído tocante al nacimiento de Cristo y de su ministerio como rey que se sentaría sobre el trono de David, como dice en Lucas 1:26-33. Y bien, los ángeles especialmente designados en el punto 5. Se conoce a ciertos ángeles solamente por el servicio que ellos rinden. De estos hay los que sirven como mensajeros de juicio,
como pueden ver, revisar ustedes mismos en Génesis 19:13, Segunda de Samuel 24:16, o Segunda de Reyes 19:35, Ezequiel 9:1, 5 al 7 y Salmos 78:49. Se hace mención del vigilante en Deuteronomio 4:13 y 23, el ángel del abismo en Apocalipsis 9:11, el ángel que tiene poder sobre el fuego en Apocalipsis 14:18, el ángel de las aguas en Apocalipsis 16:5 y de 7 ángeles en Apocalipsis 8:2. En los escritos apócrifos hay mención de los 3 ángeles de los cuales la Biblia no habla nada. Esto se llama Rafael, Uriel y Jeremiel. Pero claro, los escritos apócrifos, y eso lo veremos en su momento, un tema que se llama canonicidad, que quiere decir cuál fue el parámetro que se utilizó para designar lo que es y no corresponde al estudio bíblico, o perdón, a la palabra de Dios, cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para desechar ciertos libros que no se pueden considerar válidos para entrar dentro de la palabra de Dios. Y los libros apócrifos, ¿por qué no se pueden considerar parte de la palabra de Dios? Entonces se mencionan estos 3 ángeles en los libros apócrifos, entonces se puede considerar que no son ángeles reconocidos realmente, porque no aparecen en otras partes, en otros libros de la Biblia, que sí están reconocidos como los reales. Entonces, cuando hacía mención en la clase anterior sobre que no debemos rendir eh, tributo a los ángeles, es porque ciertamente son mensajeros de Dios, ciertamente tienen un poder inmenso, incomparable al nuestro, o sea, perdón, al revés, nosotros no tenemos poder para compararnos con los ángeles, porque ellos están en una esfera angélica en la que nosotros no estamos, tienen un poder muchísimo más alto que el nuestro, pero no son nuestros jefes, digámoslo así. No son superiores a nosotros, fueron superiores a nosotros, pero a partir de la glorificación de Cristo en la cruz, nosotros estamos, al creer en Cristo, en una posición mucho más elevada que los ángeles. Entonces, más bien, son designados como nuestros guardaespaldas. Y también nos observan, y lo veremos en las siguientes clases, donde se habla que los ángeles nos observan, porque están allí como observando nuestra actitud o qué tanto nosotros caminamos en el Espíritu, qué tanto hacemos uso de los recursos divinos para vivir en esta tierra, en el campo de batalla. Y entonces, porque el campo de batalla no solamente son las tentaciones que se nos presentan en la vida diaria, los pecados externos, sino también los pecados internos. En nuestra alma hay un conflicto constantemente. Y en la medida que creces espiritualmente es cuando más comienzas a darte cuenta que no tiene nada que ver, como dice la canción, no es con espadas ni con ejércitos, sino más bien con el Santo Espíritu. Y estamos hablando del Espíritu Santo que debe controlar nuestra vida, nuestras decisiones constantemente y sobre todo nuestros pensamientos. Porque no somos el cuerpo, somos lo que pensamos. Y el gran conflicto angélico se presenta buena parte de ellos en nuestra alma. En la intimidad de nuestra alma vemos constantemente situaciones que nos pueden tentar a pecar, a angustiarnos, a sentir miedo, culpa, amargura. Entonces, en la medida que entendemos que el conflicto no comienza en lo que nosotros hacemos y cómo nos comportamos y cómo nos ve la gente, sino en qué pensamos nosotros, qué hay en nuestra alma. Y en la medida que entendemos eso, comenzamos a comprobar que el conflicto es inmensamente más grande. Pero allí, en la intimidad de tu alma, cuando comienzas a ver las posibilidades de pecar, tienes la maravillosa oportunidad, tienes el maravilloso poder de decirle, no tengo necesidad de tener miedo, porque mi Dios tiene un plan perfecto. Es increíble el poder que podemos tener. Entonces, si entendemos lo increíblemente poderoso que significa es estar en esta tierra sin estrés, sin ansiedad, sin miedo, sin culpa, sin tener el deseo de aprobación de la gente, porque qué terrible el deseo de aprobación, el querer verse bien delante de la gente, el querer que la gente te quiera, el desear que te amen, que necesites de alguna u otra forma que tus seres queridos te vean con respeto y con amor, o que lo que digas suene bien para que los demás estén agradados contigo. No. Hay que
ser certeros. Claro, tampoco hace falta ser un patán que insulte a la gente, ni mucho menos. Pero sí es importante que si estás hablando con precisión, y sobre todo cuando se refiere a la palabra de Dios, entonces ser claro, ser directo y decir las cosas como son. Entonces no buscar la aprobación de Dios. Y por eso menciono lo de las redes sociales, porque es un muy claro ejemplo de lo que se vive hoy en día, que todo el mundo busca verse bien en la foto. Todo el mundo busca verse bonito, sonriente, como que la situación no te afecta, pero resulta que sí te afecta, pero solamente quieres verte bonito y quieres conseguir muchos likes. No se trata de eso, se trata de ser preciso. Entonces, en el caso del estudio y la enseñanza de la palabra de Dios es importante que podamos ser claros y no andemos buscando la aprobación del género humano. Hay una parte, no recuerdo exactamente, de la Biblia donde se le dice a Isaías, no te preocupes por lo que piensa aquel que orina contra la pared. Se está refiriendo a que no te preocupes lo que dice el hombre de ti. Entonces, es importante que tengamos la claridad que lo que debemos pretender y no lo hagamos por nuestras propias fuerzas. Simplemente es la aprobación de Dios la conseguimos a través de descansar en el maravilloso, increíble, infinito pago de Cristo en la cruz. Y en la medida que comenzamos a caminar peripateo, caminar en el Espíritu, o sea, estar llenos del Espíritu Santo, en no embriagarnos con vino, y ese vino puede ser nuestro deseo de aprobación, nuestra vanidad, nuestro orgullo, el dinero, la ambición. O sea, nos podemos embriagar de infinita cantidad de formas, según cada persona. Entonces, no te embriagues con vino, en lugar de eso sean llenos del Espíritu Santo y es estar concentrado en que Cristo lo pagó todo en la cruz, concentrarse en la aplicación de su palabra, de su mente, que es percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Hacer de esto algo propio en nuestras vidas, que su palabra sea parte de nuestro diario vivir y podamos aplicarla en todo momento. Y podemos cometer las burradas más grandes del mundo. Todos los días tenemos miles de oportunidades para cometer burradas, pero tener la confianza plena que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y por descansar en su maravilloso plan y decirle, Padre, gracias, porque yo sé que tú vaciaste todos estos pecados sobre nuestro Señor. Y en esa medida comienzas a tener confianza y tienes visión que estarás viviendo en el tercer cielo. La eternidad está garantizada para aquellos que aman a Dios, aquellos que crecen espiritualmente, aquellos que creen en el Hijo. Con solo creer, pero en la medida que ya crees y tienes la seguridad, la autoestima espiritual de saber que no vas a perder tu salvación, entonces comienzas a avanzar porque deseas conocer quién es este Dios tan infinitamente maravilloso que nos hace este regalo tan increíblemente grande y que nos da sus provisiones diariamente para que confiemos en su plan y desprenderte de tantas cosas. Qué increíble es poder estar en este mundo caído, gobernado por Satanás, en el que vemos infinita cantidad de formas de destrucción. Entonces, poder decir, qué increíble, Padre, que a pesar de la situación, yo puedo tener paz y confiar en ti, porque tu plan es perfecto. Y ejemplo de ello tenemos a Pablo, que sabiendo que al día siguiente iba a ser decapitado, él dijo, gracias, porque he logrado la buena batalla, he alcanzado la meta. Y Pablo se encontraba en arresto domiciliario. Iba a ser decapitado porque siendo ciudadano romano no podía ser ejecutado de ninguna otra forma. Y para él era un honor saber que sería decapitado en el nombre de Cristo. Entonces, por más grande que sea la adversidad, por más grande que sea la situación, por más dolorosa que pueda ser muchas veces las situaciones, saber que todo está dentro del maravilloso y perfecto plan de Dios. Y saber que todo lo que está sucediendo nos sirve para confiar en su plan. Todo está perfectamente conocido desde la eternidad pasada por Dios. Por esa razón, comenzamos esta serie de clases justamente hablando sobre la esencia divina. Y no está de más nunca recordar que la esencia de Dios es soberanía, amor, rectitud, justicia, vida eterna, omnipotencia,
omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Y cuando entendemos que dentro de la omnisciencia de Dios, desde la eternidad pasada, porque es eterno, Él conocía que esta situación, por más dolorosa, grande y fuerte que pueda ser, que te enfrentes a una situación de peligro que tú sabes que es inminente, o que sabes que te diagnosticaron una enfermedad terminal y te queda poco tiempo de vida, pero sabes que ya Dios tenía contemplado todo esto, entonces esta es tu increíble oportunidad para decir, Padre, gracias, porque tú sabías todo esto desde la eternidad pasada, estaba perfectamente bien previsto que esto sucedería y que aún así tú me provees de este increíble alimento espiritual para poder descansar en tu plan. Gracias, porque si voy a morir en una semana, tú estaré pronto allí contigo en el tercer cielo. Y comienzas a descansar. Y en ese instante los ángeles, Dios, Satanás, te están observando diciendo, mire mi hijo cómo descansa en mi plan. Y esa es la verdadera alabanza a Dios, la mayor alabanza a Dios, la verdadera glorificación de su nombre está en descansar en su plan en las peores circunstancias. Aunque también la prosperidad también es muy difícil de manejar, muy difícil, quizás hasta muchísimo más difícil que en la adversidad. Porque en la adversidad buscamos a Dios, pero en la prosperidad simplemente nos olvidamos de Él. Dame un chancecito que voy a disfrutar un ratito de esta discoteca. O de esta abundancia en la que yo siento que soy el único que me provee de esta felicidad. Y se nos olvida Dios. Entonces nunca debemos quitar nuestros ojos de Dios. Aunque lo haremos indiscutiblemente porque somos infieles, pero Él permanece fiel. Y en esa medida, confiando en su plan, poniendo nuestros ojos en Él, sabiendo que Él es el proveedor de todas las cosas, sean situaciones desagradables, sean situaciones de prosperidad, Dios es quien nos provee en todo momento y podamos descansar en su plan, entendiendo que Él tiene perfectamente todo previsto y que la peor de las situaciones es la mejor de las oportunidades para descansar en su plan y tener la máxima glorificación de Él y descansar en Él en todo momento. Nada, absolutamente nada de lo que nos sucede está fuera del alcance de Dios. Nada, por más grande que sea. Entonces pedirle a Dios que nos quite algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento o algún tipo de adversidad no es más que el desconocimiento de su palabra. Entonces, usualmente caemos en el error de pedirle a Dios que mejore algunas cosas que no nos gustan. Pero lo único que estamos demostrando con eso es que no le conocemos lo suficiente. Pero cuando logramos entender que las adversidades están aquí para que nosotros aprendamos a disfrutarlas con sus recursos, caminando en el Espíritu, en la llenura del Espíritu Santo, en la piedad, y entender que todo es por gracia y que está allí para que podamos confiar en su plan, descansar en él en medio de las peores adversidades. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que realmente estamos aquí para ser testigos de la Fiscalía en el juicio contra Satanás, que ya Satanás perdió, pero somos testigos. O podemos simplemente ser unos fracasados espirituales que pasemos nuestra vida fuera de comunión, con miedo, con ansiedad, con preocupación, con estrés, o haciendo, porque hay dos tendencias, la de la autorrectitud o el destrampe, donde nos vamos a las drogas, al alcohol, la prostitución y X, pare de contar. Que eso es la vida de cada quien. Y no debemos meternos en eso, pero es importante mencionarlo. Entonces, en la medida que entendemos el increíble conflicto angélico y entendemos la maravillosa e infinita provisión que tenemos, el poder que nos ha dejado Cristo con su palabra, con su mente, que es la palabra de Dios, entonces podemos descansar en medio de las peores circunstancias, no importa qué tan grande sea, y decir, Padre, gracias. Tu palabra dice, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, el trono de los regalos. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos da de poder alimentarnos de tu maravillosa y hermosa palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje, a fin de que podamos metabolizarlo, podamos utilizarlo en estudiar y vivir glorificando tu nombre y el de tu Hijo amado.
en el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén.